Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a continuar con nuestro camino desde Vallenar, subiendo al camino que nos conduce a la mina Algarrobo. Pero hoy vamos a ver la mina y algunos sitios de interés en ese sector. Primero veamos un sitio bien histórico, Aguada Higuería, y después vamos a pasar por la mina Algarrobo. Finalmente vamos a bajar por la quebrada Puquios para llegar a la quebrada Carrizalillo y volviendo a Vallenar por la localidad Domeyko. El camino desde la entrada cerca de Vallenar hasta la salida quebrada Carrizalillo tiene una longitud de 59 kilómetros. El camino está en excelente estado, hasta algunos 25 kilómetros pavimentados. Se nota que el camino igualmente está bien planificado y bien construido. Muchas zanjas y terraplenes evitan subidas y bajadas bruscas. Todo para facilitar el tránsito de maquinarias pesadas y camiones de la mina Algarrobo. Primero vamos a visitar una localidad bien histórica, la Aguada de Higuería. La bajada es un poco complicada, pero con el Watts no hay problemas. Eso es el ambiente del Watts. Bien, aquí estoy en las ruinas de la Aguada Higuerita. Hay un sector donde no voy un poco más ya todavía habilitado, pero aquí estoy más de las ruinas más antiguas o ya completamente desocupados, ¿no? Se nota los restos acá, ¿no? La Aguada Higuerita, bueno, ¿no? Mira, hasta agua mineral, seguramente algo de fierro, ¿no? Claro. Especularita, ¿no? Eso sí, ¿no? Siempre algo, ¿no? Algo de especularita. Voy a poner un poco mi, ¿no? Bien, ahí estoy en la parte antigua, histórico de la Aguada Higuerita. Se nota eso, claro, eso sí, son asentamientos pre-españoles, pre-colombinos, ¿no? Ahí la misma donde la Aguada, seguramente aquí, ¿no? Muy bonito, ¿no? Lamentablemente un poco intervenido, sí, pero como siempre, eso sí son sectores que requieren una protección en una forma. Mira ahí, ¿no? Los caminos antiguos. Ahí, ¿no? Un camino antiguo. Y ahí está la Aguada. Vamos a ver. Opala. Ahí está la Aguada. Ahí. Manantial. No sé la calidad del agua. Aquí podría ser dudoso. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Por la cantidad de fierro que tenemos acá, ¿no? Ahí se ve todo lleno de muros, de pircas. Claro, eso sí tenía un
una importancia histórica. Al fondo también es siempre sorprendente cuántas aguadas hay en el desierto, ¿no? Hay varios. El problema es muchas veces la infraestructura actual lo evita, porque claro, están en sectores que no son muy aptos para hacer infraestructura moderna, como carreteras, por suerte al fondo, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero si uno anda en las quebradas escondidas, estrechas, ¿no? Siempre hay aguadas, brotes de agua con vegetación, ¿no? Como aquí la aguada Higuerita, ¿no? Y donde hay al tiro se nota una pircas, construcciones preespañoles seguramente, ¿no? Y ¿no? Ahí da aguada y claro, como estoy aquí medio ruidoso ya, pero seguramente aquí hay animales frecuentes. Y la cantidad de ruinas en todo lado, ¿no? No es menor. Pero se nota bastante bien aquí la idea antigua, ¿no? De muros, de construcciones, de pircas, ¿no? Y en las paredes también acá seguramente, ¿no? Ahí, ¿no? Se nota eso. Bien, ¿no? Aquí se ve bastante bien los históricos caminos, senderos, ¿no? Construcciones. Y ahí, claro, un muro bien precioso que conduce a las otras construcciones, otro muro por ahí, ¿no? Y eso sí, siempre es algo realmente impresionante. Ja, ahí estoy llegando al auto. Sí, está mojado, la cosa se ve bien. Los últimos temblores y las lluvias dejaron sus consecuencias. Bueno, eso sí es la consecuencia de estas lluvias, capaz con un temblorcito, ¿no? Bueno, a partir de todo hay que decir aquí el camino igual a la mina Algarrobo, una excelente construcción. ¿No? Bueno, es algo común aquí en Atacama, los temblores, claro, el último seguramente ahí todavía, ¿no? Y también en conjunto con lluvias pasa eso. Por eso siempre hay que conducir con precaución, ¿no? Imagínense aquí en la noche, ¿no? Eso sí es peligroso. Y claro, ya está marcado, ¿no? Obviamente un ejemplo muy bueno o malo, ¿no? Como planos tienen una pésima orientación y claro, invitan para deslizamiento, ¿no? Está absolutamente entendible acá. Este plano realmente lo invita y por eso también al otro lado no pasa eso, porque ahí este mismo plano peligroso se inclina, digamos, alejando del camino. Aquí sí, eso sí es una situación peligrosa que requiere, sí es un camino más
frecuentado, requería acción de anclajes o de ayuda para fortificar un poco, ¿no? Pero está bien visible. Ahí se nota bien esta zona de deslizamiento. Y claro, hay bajo. Bueno, además hay que decir, este camino está bien hecho también por la mina, ¿no? Con cortes, con zanjas, con también terraplenes, ¿no? Este valle es amplio acá, ¿no? Y una forma, esta estructura de IOCG, IOAS en este caso, ¿no? Traspasa el Valle Huasco. Es interesante para ver cómo qué pasa ahí, ¿no? Pero ya al otro lado sigue con las otras minas, la Saucita y la Colorado, ¿no? Y también minas relacionadas, los antiguos, la Negra, Cuquimbana, que son en una forma igual, tienen una relación con esta estructura. Cierto, la primera parte es bien industrializada. La mina Grande Algarrobo marca su presencia. Ahora continuamos a la mina Algarrobo, pasando por el portezuelo de Totorita, de 1136 metros de altitud. Bien, ahí pasé por el portezuelo, ¿no? Donde el túnel está bajando, es la parte más alta aquí del camino, ¿no? Algo sobre 1000 metros, ¿no? Sobre 1030 metros, ¿no? Y ahí estoy viendo a la faena, ¿no? De Algarrobo y se nota muy bonito la línea férrea y claro las instalaciones, ¿no? La mina Algarrobo es parte del cinturón de hierro de Atacama. Forma parte de la línea Romeral, Tofu, Dominga, Saucita, Colorado, Cerro Negro Norte. Asociado a la falla de Atacama en la cordillera de la costa, junto con el batolito costero de Atacama, se alinean este grupo de minas. Algarrobo pertenece a los IOAs, es decir, Iron Oxide Apatite. La mina principal es hematita magnetita, además aparece actinolita apatita y arsenopyrita. Por simetría es un bolsón irregular ubicado en la zona de falla Atacama. La mina en su forma actual data de los años 1959. La Compañía Minera del Pacífico desarrolló un proyecto de elevada tasa de explotación, un megaproyecto de la gran minería de fierro en Atacama para esa época. Lamentablemente desde años la mina se encuentra paralizada, principalmente causada por la complejidad del depósito y un cierto avance de la extracción. Con el objetivo de garantizar un transporte eficiente del fierro al puerto de Huasco, se construyó en 1962 una línea férrea de 49,9 kilómetros de longitud, conectando la mina Algarrobo a Maitencillo, donde se ubica el empalme a la línea férrea Vallenar a Huasco. Bien, yo logré con un par de pozos de agua
Con el Watts no hay problema, más o menos, solamente para limpiar después. Y ahí estamos en la quebrada Puquios, que baja hacia el sur, hacia la quebrada Chañaral de Aceituno, o Carrizalillo también se llama, quebrada Carrizalillo, ¿no? Que va a Chañaral de Aceituno. Y ahí vemos esta quebrada Puquios. Puquios, claro, significa manantial, ¿no? Significa brote de agua. Y bueno, uno podría hasta imaginarse eso acá, ¿no? Bien bonito. Bien, aquí estoy ya bajando la quebrada Puquios, llegando a la quebrada Carrizalillo. Bueno, todos los nombres se repiten acá, pero estoy al sur de Vallenar, ya pasando el camino o terminando el camino. Y ahí, en el último sector, hay un cizallamiento, ¿no? Falla Atacama, estoy al fondo. Hoy día pasamos derechitamente de la falla Atacama, derechitamente norte-sur de la falla Atacama, del batolito costero andino, y ahora estamos aquí en una zona de cizallamiento. Vamos a ver qué vamos a encontrar aquí. Y claro, precioso, precioso, voy a mostrar. Ya estamos viendo eso, se nota eso, tiene todo pinte. Au cuarzo, claro, estamos aquí en una milonita, una plena milonita, una bastante extendida milonita, ¿no? Aquí, capaz ya con suerte me ingresé justamente al centro, ¿no? En los sectores colindantes no es tanto, ¿no? Pero aquí, claro, se nota el cizallamiento bastante, ¿no? Encima este líquenes ahí, igual interesante. Bueno, otra cosa. Y vamos a ver otra ahí, ¿no? Ahora en la tarde ya hay un poco más viento frío, ¿no? Mira acá con los... ¿no? Ahí se ve las movilizaciones, ¿no? Budins capaz, ¿no? Sí, ¿no? Bonito. Y duro, duro, duro. Ahí está. Ahí tengo una excelente puro cuarzo, dentro en realidad del batolito andino, ¿no? Del Plutón Egeria, ¿no? Pero ahí sí una milonita. Se nota también al tiro su forma como sobresale de la erosión, ¿no? De la erosión. Tengo que ahora volver a Copiapó. Las distancias aquí en Atacama no son menor. Hoy día van a ser a lo menos 2 horas, ¿no? Dann 180 kilómetros, y claro, por eso un cafecito no es tan mal aquí en el desierto, también para descansar un poquito, porque, ojo, la cosa es bastante algunas veces complejo. Y aquí yo veo, mientras tanto, una otra cosa que me preocupa bastante, lleno de clavos. Lleno de clavos, claro, porque aquí seguramente hicieron un campamento o algo así. Eso sí, da mal para los neumáticos. Es otra amenaza, parte de los vinchucas. Y ¿no? Que uno tiene acá, ¿no? Claro, la madera se fue, los clavos se quedan. Eso era para hoy. Bueno, capaz voy a sacar algunas imágenes de la nieve más, ¿no? Para la vuelta. Ojalá les gustó. Chao amigos, hasta la próxima semana.